Bueno, volvimos. ¿Están todos, por favor? Creo que hasta el momento llego yo, pastor. Usted tiene un internet muy veloz, Anderson. Henry llegó. ¿Quién más está llegando? Edwin. Bueno, ¿quién más llega? A ver. ¿Estamos todos? Sí, señor, yo creo que sí. ¿Apareció en la pantalla? Sí, señor. Sí. Bueno. Marcela, ¿estás? Sí, Marcelita. señor. ¿Ah? Sí, Henry, hermano Juan David, hermana Gisela. sí, señor. Listo. Bueno, entonces, mire esto, hermanos. ¿Invitamos a Marcela a predicar o la dejamos por fuera? ¿Invitamos a Anderson a predicar o lo dejamos por fuera? Allí en este contexto, estamos hablando de la segunda regla, nos está hablando que Dios es soberano con sus hijos. Es decir, a veces nos deja padecer, nos deja sufrir, no porque aquello le agrade a Él, sea un deleite ver el sufrimiento, no porque ese sea un mandato para todos sus hijos no van a sufrir sufrimiento y dolor, puede que sí, puede que no, pero nos está diciendo que Dios es soberano y que debemos, como dice acá, seguir haciendo el bien, seguir dando testimonio de nuestra vida cristiana, aún en medio de la persecución que era los destinatarios de la iglesia de el apóstol San Pedro les dirige esta palabra. Entonces, hermanos, ¿por qué nos damos cuenta de la soberanía de Dios? Por lo que decía Marcela anteriormente y por lo que dicen las otras escrituras. Él mismo nos profetizó que tendríamos aflicciones, que tendríamos sufrimientos, que tendríamos padecimientos en este mundo, porque vivimos en un mundo bajo pecado. Entonces, ¿cómo nos ayuda? Viendo el contexto que el autor está hablando. Un segundo ejemplo para entender esta segunda regla que dice que es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica la frase. Está en Romanos 3:28 y Santiago 2:21 y 24, por favor. Nos ayuda con la lectura bíblica. Romanos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Conclusión, dice Pablo. El hombre por la ley sin las obras, perdón, por la fe sin las obras de la ley. Y luego Santiago nos da esta palabra. ¿La tienen? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por eso Martín Lutero dijo que esa epístola no corresponde
a la Biblia, Nuevo Testamento, porque Santiago hablaba de que uno se justifica. ¿Por qué? ¿Sí nota el contraste de Pablo y de Santiago? Ambos utilizan esta palabra, ¿cuál? Justificar. Justificar. Ambos están hablando de este verbo, justificar. Y Pablo dice que el ser humano es justificado delante de Dios por medio de la ¿qué? De la fe. De la fe. Y es que, pastor, Santiago nos presenta un caso particular, o sea, nos muestra, ¿no? Por mediante un ejemplo. Ujú. Que las obras. Es, tenemos una pelea aquí, hermano, violenta entre el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. La pelea del siglo, fe versus obras. Entonces diríamos que la palabra justificar tiene dos sentidos en la escritura. Número uno, ¿cuál es? ¿Quién me ayuda? Restaurar a un estado de reconciliación con Dios a aquellos que se hallan bajo el juicio de su ley. Eso es una de las explicaciones o de las interpretaciones, o la interpretación más bien, de la palabra justificar para Pablo, restaurar a un estado de reconciliación con el Señor. Y el segundo significado de la palabra justificar es que Demostrar vindicar. indicar es lo que está haciendo. ¿Qué pasa aquí entre estos dos escritores bíblicos, entre estos dos pasajes bíblicos que aparentemente son muy qué? Mírelo aquí. Muy contrario. El uno nos dice que el hombre halla su justificación delante del Señor por medio de la qué. De Y la el fe. otro, Por las obras. ¿quién tiene razón? No se atreve usted a predicar. Los dos. Los dos, sí. 50-50. Entonces, mire esto. Tomemos si la regla nos dice que tomemos la palabra en el conjunto de la frase. El conjunto de la frase. Póngala aquí en mayúscula, que la entendamos. Si la Biblia me dice a mí que hay palabras que su significado depende del contexto, o sea, el conjunto de la frase, tomemos el caso de Santiago. Échele una ojeadita al capítulo 2 de Santiago, especialmente el versículo 4 en adelante. ¿De qué viene hablando él? Por favor. Tengo que subirle a la mano porque esto no es aprender natación por correspondencia. Un curso de natación se le garantiza que usted va a aprender a nadar, a nadar por internet. ¿Cómo se aprende a nadar? Tirando al agua. Exactamente. Entonces vamos a meter aquí a Santiago en nuestra Biblia. Si usted ve, le digo que en Santiago capítulo 2 empieza hablando de un problema que
que hay en los cultos, cuáles esos problemas que hay en la hora del servicio. Y la preferencia de las personas. Eso es. Que al que tiene platica y tiene camioneta 4x4 se le pide que se siente ¿dónde? En un lugar de honor. En cambio, al que gana la vida como vendedor ambulante vendiendo dulces, se le decía que qué. Quédese allá atrásito, ahí al ladito. Discriminación. Exacto. Versículo 5. Hace la aplicación. Escuchen, mis hermanos queridos. Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y heredar el reino. 6. Pero ustedes desprecian al pobre. Entonces, todo esto nos empieza a hablar de qué. ¿De qué está tratando el hermano Santiago? ¿El asunto es qué? De los favoritismos, ¿no? Todo eso tiene que ver con las que. Con las obras, Con las obras. Las relaciones. relaciones. Sí, Exactamente. Relaciones entre hermano. hermanos. Para hacer más claro el asunto. Para ser más claro. Relaciones entre hermanos, entre. Note que el pasaje viene hablando de eso y sigue hablando de eso. Es lo que dice el versículo 14. ¿Quién lo lee? Ahí acercándonos a la palabra que estamos en dificultades. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Un ejemplo. Y entonces viene el versículo que nosotros estamos en cuestión. Versículo 21, versículo 24, donde dice que el hombre es justo. A ver si agarró el contexto para entender esta palabra justificar. ¿No la ha agarrado todavía? Estoy hablando de Santiago 2 y el término justo que habla ahí. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Aló? ¿Se fue el sonido? No, pastor, está ahí el sonido. En profunda meditación. Pastor, pero en mi versión, en el versículo 22, Ujú. dice, No, ya lo ves. sí, pero es el 21. Mm, Y Abraham, nuestro padre, no alcanzó el favor de Dios mediante las obras, cuando y el 20. Bueno, claro que ese versículo que estamos analizando parte de una pregunta, ¿no? Ujú. El 24. Pues que las obras, normalmente en que Dios restablezca al ser humano en su amistad, dice esta versión que la Reina Valera habla de justificar. ¿De qué justificación está hablando Santiago y de cuál está hablando Pablo? Sería la pregunta. Mm, Llegó la ambulancia por usted. Los Pues, otros. pastor, sí, vamos a hablar de, así, o sea, ya con la pregunta que el pastor hace Ujú. de, de, de Pablo y de Santiago, ¿sí? Si vamos a hablar de Santiago teniendo en cuenta que la idea central del pasaje es las relaciones entre hermanos, Ujú.
¿Se le fue el sonido, Marcela? No, Aarón está reconstruido. Creería yo que sería por parte de Santiago restaurar un estado de reconciliación con Dios a aquellos que se hallan bajo el juicio de su ley. Ujú. En el caso de Santiago, Eso es sí, Santiago. En el caso de Pablo, no lo he mirado. Estoy en Santiago. O bueno, sea, digo el de Santiago de restaurar un estado de reconciliación con Dios en aquellos que hayan bajo el juicio de su ley, porque pues el pasaje en general no, nos habla de que los hermanos están dentro de la iglesia, de que conocen de Dios, de que eh, pues están buscando de Dios, pero realmente la reconciliación, cuando nosotros demostramos que estamos bien con Dios o en reconciliación con Él, pues los vamos a ver reflejado en nuestro actuar. Y están hablando como en esa parte de las relaciones entre hermanos dentro de la iglesia, no sé. listo. Vamos a tomar 3 minutos de descanso y venimos y damos la respuesta. Bueno, mis hermanos, aquí estoy, aquí me quedo hasta las 7. ¿Están conmigo? Mis apreciados alumnos. Aquí estamos, pastor. Bueno, Estoy. prosigo entonces. Note que Pablo está hablando de la relación con Cristo. En Romanos 3:23. Edwin, vuelvo a leer Romanos 3:23, por favor. Se fue a trabajar. ¿Quién puede leer Romanos 3:23? ¿Quién tiene la Biblia por ahí? Que nos lea, por favor. 3:20. Sí. Romanos 3:23. Romanos 3:23. 3:28, perdón. 3:28. 3:28. Dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces,
El apóstol San Pablo está hablando de relaciones con quién. Con los hermanos. No, Perdón. así que somos justificados por medio de la fe. ¿Cómo Y lo, no, y no por las obras de la ley, ¿cierto? ¿Justificados ante quién? Es la pregunta. ¿Ante quién somos justificados? ¿Me repite, por favor, pastor, que se le fue? ¿Ante quién somos justificados? Según Pablo. ¿Somos justificados ante quién? Ante Dios. Exacto. Entonces, esta es una relación espiritual que dice Pablo, la alcanzamos por medio de la fe, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. De esa justificación está hablando el hermano Pablo. Esta justificación que habla aquí es la justificación de un creyente en su relación con quién? con Dios. Con Dios. ¿Queda claro eso hasta ahí? Sí, señor. En cambio, ¿con Santiago. quién está hablando Santiago ahora? Según el contexto. Ya es con los hermanos. Es decir, ¿con el qué? Con el prójimo, ¿cierto? Bueno, sí, señor. Voy a escribirlo como escribían antiguamente. Próximo, con el prójimo. Pregunta. ¿Se necesita uno justificarse delante de Dios y de los hombres? ¿O solamente con Dios? No sería con Dios. Y ante los hombres sí debemos demostrar. Debemos evidenciar. Ajá, evidenciar. Entonces la primera es para Pablo y la segunda es para Santiago. Porque la palabra clave ahí estaba en demostrar, porque pues hablándolo así, así suene como feo, pues bueno, yo lo digo así, ante Dios no tenemos que demostrar, o sea, tenemos que demostrar ante los hombres lo que hemos, la reconciliación o lo que hemos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en el caso concreto de Santiago, está hablando que con tus obras, con mis hechos, con mis acciones, yo me justifico delante de quién? De los hombres, de los hermanos, de los próximos, de los prójimos. Porque parece ser que igual que hoy en día, había creyentes a los cuales el apóstol Santiago le está escribiendo, que creían que solamente tenían una fe de 3 pesos, una fe en el Señor únicamente, una fe en Dios, ya con eso bastaba. Y Santiago está diciendo, como dice Marcela, evidencias que usted tiene una fe profunda en Dios, de que su fe es real. ¿Cómo? Justificándose delante del prójimo, que el prójimo diga, sí, ese tiene fe. Por eso mire esta frasecita aquí. La justificación o la salvación es por fe sola, pero la fe no va sola. A ver, ¿por qué a Pablo, a Santiago, perdón, a Martín Lutero no le gustaba esta carta de Santiago? Porque cuando Martín Lutero vivía, la salvación se había convertido en un asunto de ¿qué? De obras. Y usted sabe bien que la Iglesia Católica defiende ese asunto de las obras. En cambio, nosotros los protestantes evangélicos creemos que para justificarse delante de Dios solamente necesitamos la fe. Pero en el contexto de los dos escritores, de Pablo y de Santiago, ambas son necesarias. Si yo digo que creo profundamente en Dios, que mi fe está afincada en Dios, justifíqueme. O debo justificar esa creencia con el prójimo, con mis qué. Con mis... No sé si me está captando el pensamiento de esta tercera regla.
¿Cuál sería la conclusión entre Santiago y Pablo? ¿Cuál sería la fuente que une a los dos? ¿Están equivocados? ¿El uno tiene razón, el otro no? ¿O los dos tienen razón? Los quiero escuchar, los quiero oír. A ver si captó la esencia de la tercera regla. No escucho a ninguno. Está muy enredado el asunto, hermano. Pastor, pues yo lo entiendo que la fe es como la idea central, el eje de todo. Simplemente que Santiago nos muestra la fe con un reflejo, con una acción. Ujú, Incluso lo que yo le decía al principio, él comienza hablando de un ejemplo, ujú. ¿sí? Pero el eje central y el contexto, que es lo que nos cita la regla nos está diciendo, solo el contexto puede determinar el significado particular en que allí se usa. O sea, tenemos una idea central que es la fe. Tenemos dos contextos diferentes, simplemente que Santiago toma la fe para, por medio de ella, explicar algo que se está presentando en la iglesia y trae consigo que la fe debe ser por obra. Bueno, O sea, la fe verdadera siempre resulta en buenas acciones, exacto. Exacto. pero las acciones no nos justifican. Ujú. ¿Delante de quién? Complete la frase. Delante de Dios. Delante de Dios. Sí necesitan ver nuestras acciones y nos justificarán, dirán que estamos justificados delante de Dios, que somos gente de Dios por nuestras acciones. ¿Agarró la idea, hermanos? ¿O está esto más complicado que las deudas que tenemos? ¿Aló? ¿Se fue el sonido? ¿Aló, aló, aló, aló? Sí, señor, sí lo escuchamos. Lo escuchamos, pastor, sí, señor. Bueno, entonces mire para resumir el asunto. No es que Pablo y Santiago anden en polos opuestos. No es que la Biblia se contradiga. No es que la Biblia enseña por un lado esto y por el otro lado esto. Mire lo que está hablando el uno y el otro. Resumidas cuentas, Pablo está hablando de nuestra relación con Dios. La fe, solamente la fe y nada más la fe, nos justifica y nos libra de justificarnos delante de él con las obras. Santiago, por el otro lado, le dice, pues hermano, muestre con sus hechos, con sus acciones, con sus obras, la clase de fe que usted tiene. Porque si usted me dice Santiago, que usted tiene una fe grande en Dios, pues hasta el diablo y los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero usted muestre con sus obras. Y eso es una bofetada a aquellos cristianos evangélicos que dicen, ay, que yo no tengo que darle de comer al hambriento, ni vestir al desnudo, ni ayudar al que está necesitado, porque la Biblia me habla solamente de que por la fe en mi Señor Jesucristo soy salvo. Venga, venga. Ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia, paz con Dios y paz con el prójimo. Aló, aló, hermanos. Sí, pastor. Entonces, miremos cada día qué podemos hacer, porque de cada día y cada semana, por justificarnos delante de los hombres también, que a través de mis buenas obras, mm, eh, los hombres digan, "Mira, esa persona tiene buena relación con Dios, tiene buena relación con los seres humanos". Preguntas, dudas y aclaraciones sobre la
tercera regla que dice, es del todo preciso tomar las palabras el conjunto de la frase. Dígame, pastor, eso me quedó nítido, nítido. Dígame, pastor, realmente vuelva a explicar porque no entiendo absolutamente nada. Pero diga algo, por favor. ¿Repito la explicación o sigo con la siguiente regla? Yo creo que es la siguiente, pastor. Seguimos con esta para... Bueno. ¿Avanzamos o no avanzamos? Señor. Hermano Juan David. Como que se perdió la... Hermana Gisela está. No, si no hay sonido, estamos re graves, re graves, re graves. Pastor, no, por mi parte, yo le escucho bien, no sé los demás, pero ya se fue Yo también le escucho. Es que solo queda el pastor Henry, Juan David, Marcela y Edwin. ¿Y Juan David me está escuchando? Así solo vemos cinco. Hermano Juan David. Hermana Gisela. Pastor, se estoy escuchando, qué pena. No que no me quería coger acá. Listo. No, la hermana Entonces, Gisela es la- tercera regla. Tenga en cuenta el conjunto. Vamos, la tercera regla. ¿Qué dice la tercera regla, por favor? Es necesario tomar las palabras o frases o ideas en el sentido que indica el contexto. Venga, lo agranda más que indica el contexto. Y este contexto ya no es el de la frase, ya no es el versículo, sino un contexto más que más amplio, más generoso. Aquí lo coloco. Se hace necesario que usted tenga presente el contexto general. ¿Cómo así, pastor? Mire la diferencia con el anterior. En el anterior es el contexto de la frase o del versículo o de los versículos anteriores, pero en esta regla nos dice amplíe el contexto. Amplíe el contexto. Y viene 4 indicaciones. ¿Quién lee la primera? En el contexto hallamos expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra obscura. Fuera una palabra, en caso de lo que estamos hablando. Lo repito, hay frases o hay palabras que nos desenfocan en la Biblia, nos dejan como pensando y decimos, eso yo no lo entiendo, dejémoslo ahí, después lo entenderé y nos conformamos con él. Y nos olvidamos de estudiar y averiguar qué es lo que nos quiere decir.
Vamos con el ejemplo para entender la regla. Primera de Pedro. Dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, por eso y nada más aquí las versiones nos ayudan a entender esa palabra atavío, o atavio, como dice Edwin. El atavío, que uno dice que un demonio que tienen las mujeres cada 28 días. El atavío será un, un perfume, un pomito para el rostro, una crema para las manos. ¿Qué será? Ya con una versión, Henry, lea su versión y mire cómo le cambia inmediatamente el significado a esa palabra con una versión actualizada. Léalo, por favor. Del 1 al 6. Sí, Sí, señor. pastor. Sí. Ven, 1 Pedro 3, 1 al 6, dice la palabra. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan preciosa a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Versículo 6. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Eso, que mi esposa, que me diga mi señor, eso me hace feliz a mí. Bueno, esa no es la palabra oscura. La palabra oscura es atavío, el atavío de las mujeres. El contexto nos está hablando de algo de lo cual las mujeres, y lástima que no haya sino una mujer en este momento en la clase, para tener un palo. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? En cuanto al atavío, o como dice esta versión, el adorno exterior y el adorno interior, el adorno incorruptible. De la forma extravagante, o sea, específicamente la palabra atavío hace referencia como a la forma extravagante en que la mujer se viste. Bueno, eso tampoco es. Marcela tiene una indicación mejor, ya que es mujer. De atavío, Que para una mujer eso es determinante. ¿Su qué es? Eso atavío. su vestido, su ropa. ¿Solamente el vestido? Su aspecto Presentación físico, No, en personal. general. cómo se En ve, general, su peinado, su sí, apariencia. A su presentación sí, personal. Muy personal. bien. Ujú. ¿Es determinante para una mujer eso? Sí, Claro. claro. No sale ni a la puerta del apartamento despeinada a recibir al domiciliario porque dice, uy, no, ¿qué dirá si no me he peinado bien, cierto? Las ¿Por qué mujeres, cree que no pongo la cámara, pastor, hasta ahora? para una mujer es muy determinante su presentación. Su presentación. Entonces, aquí, digámoslo así, las mujeres son vanidosas por naturaleza. En cuanto a eso.
Una mujer le pone mucho énfasis. Ya los hombres metrosexuales están viendo al